Mis amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría verles, qué alegría estar un domingo más acá con todos ustedes, compartiendo, alabando juntos al Señor, recibiendo la palabra del Señor también. Saludamos a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión ahora o que van a ver esto luego por diferido. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y que el Señor sea ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Oramos también por todos nuestros amados que sabemos que han estado ahí batallando con resfríos, con enfermedades. Oramos por ustedes para que la mano del Señor esté ahí con ustedes y tengan una recuperación sobrenatural. Amén. Mis amados, hoy día vamos a continuar con nuestra serie en la que estamos, la armadura de Dios. Amén. Espero que esté viviendo cada día fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Como nos llama la palabra a hacerlo. Durante toda esta serie hemos visto una armadura que en gran medida nos protege, y le pusimos una fotito ahí para que la tenga como referencia, para que esto le ayude, ¿verdad?, a entender lo que el apóstol Pablo nos está mostrando, nos está mencionando. Una imagen que nos ilustra lo que él nos está diciendo. Entonces, vimos el cinturón que sostiene, ¿se acuerdan? Con el que nos apretamos, nos fajamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nos ceñimos, como dice la palabra, con el cinturón. Con la coraza de justicia que nos protege. La justificación que nos recuerda nuestra posición en Cristo Jesús. Amén. El calzado del Evangelio que nos da estabilidad. En el Evangelio del Señor estamos. El escudo para apagar los dardos del enemigo que están ahí constantemente viniendo. Y el yelmo de la salvación que protege nuestra mente, que tenemos que cuidar mucho. Amén. Sin embargo, vamos a leer ahora el texto, vamos a ver que el apóstol Pablo ahora menciona algo distinto. No se trata solamente de otra pieza defensiva que vamos a estar vistiendo, sino de la que podríamos decir que es la única arma que aparece. ¿Sí? Con las otras cosas también podemos pelear, pero esta es la única arma con la que explícitamente podemos atacar con esta armadura. ¿Sí? Que es la espada del Espíritu, que dice el texto que es la palabra de Dios. Amén. Y esto es muy importante porque esto nos enseña que nuestra vida, nuestro caminar de fe, nuestro caminar como cristianos, ¿sí?, no consiste solo en estar resistiendo, que es una parte importante. La palabra nos llama a resistir, a permanecer. Pero la espada nos habla que también hay un momento en el que tenemos que saber atacar, en el que tenemos que saber defendernos en medio de esta batalla. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que saber que cuando vienen las mentiras no las enfrentamos con nuestras propias fuerzas, ni con argumentos meramente humanos que pueden ser buenos, pero no suficientes. Tampoco nos defendemos con las armas de este mundo. Dios ha puesto en nuestras manos un arma, una espada, pero espiritual. No vaya a salir ahí dando estocadas por la calle. Es una espada espiritual. Recuerde que todo esto es espiritual, ¿sí? No me vaya a salir a la calle ahí vestido de soldado romano. Pero mira, vamos a leer el texto ahora. Pablo sorprende con algo. Cuando él está hablando de la espada del Espíritu, él no va a hablar de experiencias extraordinarias, ni de estrategias humanas, ni de fuerza personal. Pablo va a afirmar que el arma que Dios le ha entregado a su pueblo, a su iglesia, es su palabra. Su palabra. La palabra de Dios es nuestra espada. Y los ataques que vamos a dar cuando nos toque darlos, los vamos a hacer con la palabra de Dios. Entonces, nosotros como iglesia, amados, como la voz profética que estamos llamados a ser en nuestra generación,
No avanzamos por violencia, manipulación o poder. Amén. Humanos, digo, sino con el poder de Dios. Nosotros avanzamos por la verdad de Dios, por su palabra, aplicada por el Espíritu Santo. Amén. Por eso nuestro deber como iglesia es conocer la palabra de Dios. Porque así como un soldado necesita ser hábil con la espada para poder atacar en el momento de la batalla, así nosotros tenemos que saber ser hábiles con la palabra. ¿Y qué es lo que hace hábil al soldado con la espada? Conocerla. Conoce su peso. Conoce su característica. Sabe cómo blandirla. Cómo moverla. Y entonces cuando está en la batalla es hábil, es ducho con la espada. ¿Qué cree que tenemos que ser nosotros como cristianos? Conocedores de la palabra, para que en el momento de la batalla seamos hábiles con ella y podamos realmente batallar. Amén. Entonces vamos a ir a nuestro texto ahora. Vamos a Efesios capítulo 6, vamos a leer desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amado, este versículo, atesóralo en tu corazón. Cuando te levantes cada día, recuerda este verso. Fortalécete en el Señor. ¿Sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerda esto, el texto no apela a nosotros, a nuestra capacidad, a lo que nosotros podemos hacer. Pablo inmediatamente está enviando nuestra atención a Cristo. Ahora nosotros somos fuertes en Él. Y en nuestras debilidades somos fuertes en Él. Amén. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados, hay una lucha espiritual cierta, verdadera. Ocurre. Y tenemos que estar conscientes de eso. Para eso el Señor nos deja su armadura, para que nosotros podamos batallar contra estos enemigos. La lucha es cierta y es espiritual. Y por eso tenemos que tener entendimiento al respecto. Ahora, como les dije, tenemos que tener un correcto entendimiento, porque no vamos a salir a hacer locuras tampoco. ¿Sí? Pero tenemos que sí ser conscientes de que hay una realidad espiritual a las que les tenemos que hacer frente, a las que tenemos que resistir. Entonces dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. De nuevo, estar firmes. Estad pues firmes de nuevo, ¿ven? Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. De eso aquí nos habla, de esta arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Lo primero que quiero que observemos es que la espada no nos pertenece. No es mi espada, no es tu espada. Es la espada del Espíritu. Amén. Es la espada del Espíritu. Y eso significa que su origen está en Dios. Su origen está en Dios. Y su autoridad, por lo tanto, viene también de Dios. Y su poder no depende de nosotros. Y eso es maravilloso. El poder de esta espada depende de Dios. Amén. Pero otra cosa que también tenemos que entender y notar que el Espíritu no es la espada, sino quien la provee, quien la inspira y la aplica. Amén.
Por eso el apóstol Pablo se encarga de identificar esta espada como la palabra de Dios. La espada del Espíritu, esta espada espiritual es la palabra de Dios. Es su palabra. Amén. Y eso nos recuerda que la eficacia de esta armadura no reposa, no descansa en nosotros, ni en nuestra elocuencia, sino en Dios mismo. Amén. Por eso el texto parte diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y por lo tanto esta espada es espiritual en su origen y también es espiritual en su uso. Por eso le decía, no vaya a salir a la calle ahí dando estocada a la gente. ¿Sí? Este me cae mal, ¡pah! Toque. No van a andar las puñaladas por la vida, ¿sí? No, es espiritual, ¿sí? Por eso no tenemos que confundirlas con las armas de este mundo. Amén. En el conflicto que tenemos con las fuerzas del mal, que están acá en el versículo 12, nosotros como iglesia no estamos llamados a responder con violencia, ¿sí? Con imposición o con dominio humano. Nosotros tenemos una sola arma y esta es la palabra de Dios. Amén. Y esta espada nos la ha dado el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es importante, vamos, porque muchas veces nosotros queremos enfrentar las luchas espirituales con argumentos humanos. Queremos enfrentar las luchas espirituales con técnicas y con tácticas carnales. Y ahí estamos mal, estamos perdidos, ¿sí? Queremos dar esas batallas en nuestras emociones, en nuestra fuerza, en nuestras capacidades. Pero el apóstol Pablo dirige nuestra atención, amados, hacia el instrumento que Dios mismo nos ha dado. Su palabra. Quiero ser majadero en esto. Su palabra. Y entonces si la espada le pertenece al Espíritu o Él es quien nos la da, nosotros tenemos que saber usarla en dependencia a Él. Amén. En el Nuevo Testamento se mencionan distintas clases o tipos de espada en función de cómo está escrito. Y algunas hablan de una espada larga y penetrante, pero la palabra que escogió Pablo aquí en Efesios capítulo 6 para hablar de esta espada apunta más bien a una espada que es más cortita, ¿sí? Que es fina, de doble filo, utilizada para esta lucha cuerpo a cuerpo. ¿Se acuerdan que hablamos, cuándo fue? Hace 2 semanas del escudo. Y les decía que el escudo al que se está refiriendo el apóstol Pablo no es justamente ese escudo. Nos caímos ahí, media. No es el escudo redondito, sino este rectangular, largo, ovalado. Se llama scutum. Y este escudo ya era grande. Entonces, en el uso de ese escudo, ¿verdad? El soldado no podía sacar una espada gigante como la que usaba William Wallace. ¿Vieron Corazón Valiente, no? Si no la vieron, se va. No. Van a su casa a verla en la tarde porque es un peliculón. Bueno, no era esa espada gigante que usaba William Wallace, sino era una espada más cortita. ¿Por qué? Porque ya tenía que estar moviendo el escudo para defenderse. Entonces, cuando estaba en el cuerpo a cuerpo, sacaba la espada, ¡pua! Como hubiese sido un buen soldado yo, ¿no? Como me manejo. Todavía tengo mi sable Jedi en la casa yo. Que tengo prohibido a los niños usar, por cierto. Son mis juguetes. Son mis goodies. Van conmigo hasta el fin. Entonces era esta espada más pequeñita para esta lucha cuerpo a cuerpo. ¿Y por qué esto es importante lo que le estoy diciendo? Porque la batalla espiritual no siempre se presenta como algo lejano o algo súper abstracto. Muchas veces ocurre en el terreno de lo inmediato, en lo que nos está pasando ahora, lo que nos está pasando ya, ¿sí? En lo que está ocurriendo ahora en nuestro corazón. ¿En qué cosas? En las tentaciones concretas que podemos tener ahora cada uno de nosotros. En las mentiras que podamos estar de pronto meditando. En las decisiones diarias que tenemos que tomar. En esta lucha de pensamientos que muchas veces tenemos.
y que nos damos cuenta que son pensamientos que además nos quieren apartar de Dios. Entonces, esas batallas son batallas que las damos mientras estamos resistiendo, ¿ves? Entonces, mientras estamos resistiendo eso con nuestro escudo de la fe y apagando los dardos, tenemos que tener lista nuestra espada ahí para saber cuándo atacar. ¿Sí? La espada del Espíritu no es un adorno religioso, iglesia. Es un arma necesaria para este combate que es cercano, que está ahí, que tenemos todos nosotros cada día. Porque todos nosotros tenemos luchas. Amén. Mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, por el tiempo que estemos, vamos a tener luchas. Y por eso tenemos que ser conscientes de esto. Entonces esta espada sirve para defendernos ¿de qué? Del pecado, responder a la mentira, sostenernos en la prueba y avanzar con la verdad. Amén. Entonces nosotros como creyentes no solo necesitamos aprender a usar la palabra de manera general, sino que tenemos que saber usarla de forma precisa, porque así es esta espada, es de precisión. No basta con que sepamos que la Biblia existe y todas las generalidades de la Biblia, que está bien, porque son parte de nuestro cuerpo doctrinal o teológico, que la Biblia es inspirada, que la Biblia es palabra de Dios. Eso está bien, pero necesitamos ir más allá. Necesitamos conocer qué verdad de Dios responde a una tentación específica. ¿Qué promesas nos sostiene cuando estamos cansados y afligidos? ¿Qué mandato corrige nuestro caminar cuando nos estamos desviando? ¿Qué enseñanza ilumina nuestras decisiones en las diferentes decisiones que tenemos que tomar en la vida? Eso es lo que tenemos que llegar a conocer. Y entonces podemos usar con precisión la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces no vivimos de la generalidad. Con la Biblia abierta en el Salmo 91 en nuestra casa, para que el Señor la guarde. No han leído el Salmo 91, ya los pillé. Tarea para la casa. Sus pocas risas me indicaron eso. Léanse el Salmo 91 en la casa. O con los pancitos, ¿verdad? Un día está así medio triste o afligido y tiene el pan de vida en la casa. ¿Todos saben lo que es el pan de vida, no? ¿Alguien no sabe lo que es un pan de vida para explicarlo en serio? ¿Alguien no sabe? Es como una cajita, así rectangular, y vienen muchos versículos. Muchos versículos. Entonces, se usaba para que un día tú pudieras sacar uno y te salía, era como las galletitas, ¿cómo se llaman? ¿De la fortuna? Eso sí, pero cristiano. Entonces pero los que teníamos el pan de vida, ¿cierto? Sacábamos uno y era como echar la suerte con Dios. Entonces ibas a sacar un pancito de vida y si te confrontaba, otro. Al agua. Al agua. Y sacaba hasta que salía Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y ahí sí. Los demás los revolvíamos cual naipe, ¿verdad? Y a la cajita de nuevo. No, amados, tenemos que ser precisos con la palabra, conocerla. Mira lo que dice el Salmo 119. Solo el versículo 11 porque este es larguito. Salmo 119. Versículo 11. Mira lo que dice. Por cierto, todo este salmo habla acerca de la ley y de la palabra de Dios. Muy bello. El versículo 11 dice así. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira, amado, una espada guardada en la casa no sirve. Si tú vas a una batalla, si tienes guardada tu espada, no tiene ni un sentido. ¿Verdad? Si no está en el campo de batalla, no sirve la espada. Del mismo modo, es que nosotros tenemos que saber guardar la espada donde corresponde. ¿Y dónde tenemos que guardar la palabra?
en el corazón. ¿Sí? En el corazón. Y para guardar la palabra del Señor, nosotros tenemos que usar este libro, amados. La Biblia. Amén. Ahora, una Biblia cerrada difícilmente nos va a poder sostener cuando lleguen las pruebas, cuando llegue la tentación. Amén. Entonces no basta con que tengamos una Biblia o que la tengamos abierta en esas supersticiones cristianas, como les decía el Salmo 91. Necesitamos leerlas. Necesitamos meditarlas. Memorizarlas incluso. Obedecerlas. Para que no esté, y como dice tu palabra, yo alguna vez leí, que dice por ahí, como leyeron el domingo, hace 2 domingos, que dice tu palabra. No, hermano, conozca la palabra. Conozca la palabra. Medítela. Estúdiela, escudriñela. Ame la palabra. Eso es lo que necesitamos, amar la palabra. Amén. Y cuanto más atesoramos la palabra en nuestro corazón, mejor vamos a poder utilizarla en nuestro momento, en ese momento oportuno. Muy rapidito, mira lo que dice Josué 1:8. ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios a Josué? Cuando le da las instrucciones, después de que ya partió Moisés, y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mira, porque entonces, como consecuencia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, este es Josué, el sucesor de Moisés, a quien Dios le dio la tarea de que llevara al pueblo a la tierra prometida, que era la promesa que Dios le hizo al pueblo cuando lo sacó de Egipto. Amén. Y Dios no le dice: yo voy a poner mi ley en tu mente y en tu corazón. Dios no le dice eso. ¿Qué le dice? Nunca se apartará, pero ¿qué le dice? Sino que de día y de noche meditarás. La responsabilidad de poner la ley en su corazón era de Josué. Esta es una instrucción de Dios. Tú vas a hacer esto, le dice. Tú vas a hacer esto. Tú te vas a encargar de meditar en mi ley de día y de noche. De día y de noche, que es otra forma de decir siempre. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y después viene la añadidura. ¿Cuál es? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Toma la instrucción de Dios a Josué, amado. De día y de noche. De día y de noche. La semana pasada hablamos del Salmo 1. Bienaventurado es el varón que ¿qué hacía? Dentro de las varias cosas que dice, en su ley, medita ¿de qué? De día y de noche. Medito la palabra, la hago mía. La meditación constante de la palabra, amados, no era solo un ejercicio intelectual, sino que era la preparación diaria para vivir conforme a la voluntad de Dios. Volvamos al Salmo 119. Ahora el versículo 97. Mira lo que dice el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Salmo 119, amados. Si usted lo lee completo, hágalo. Describe la palabra de Dios como preciosa, como maravillosa, confiable, veraz, deseable, más preciada, eterna.
Por eso, si tiene estas características, la reacción correcta del creyente hacia la palabra no es tratarla con indiferencia, sino amarla, guardarla, meditar en ella. El salmista dice que él ama o desea su palabra más que el oro, más que las piedras preciosas. Y ese es el problema, amados, que nosotros no valoramos realmente la palabra de Dios. Como les decía, ¿se acuerdan en la serie de la palabra justamente? Amados, hoy día tiene más valor para nosotros esto que la palabra de Dios. Si nosotros tuviésemos que escribir un salmo actual, deberíamos decir eso: Señor, yo amo más que mi celular tu palabra. Porque ¿qué sabemos nosotros del oro, amados? Lo único que yo sé del oro es esto que tengo acá, que lo valoro mucho, por cierto, pero no sé cuánto vale. Si me asaltan, lo entrego. Y me quedo con mi dedo. Y le digo a mi esposa que la amo con todo mi corazón. Esa es la verdad. ¿Y cómo sabemos eso, amados? Porque es donde está nuestro tiempo, nuestra dedicación. ¿Cuánto tiempo te has visto, te has calculado el tiempo scrolleando ahí? A punta de meme, todo el día. Minutos, horas. Pero cuando lees la Biblia, después de 5 versículos, los ojos desorbitados, sudando. Y así es como sabemos dónde está realmente aquello que nosotros valoramos. Eso es lo que nos está queriendo expresar el salmista cuando dice esas cosas. Es algo que vale, que es valioso. Así tiene que ser la palabra para nosotros, porque lo que tú realmente valoras, lo que tú realmente amas, es aquello a lo que tú le dedicas tu vida, tu atención. Por eso les digo esto. Te roban el celular, se te desarma la vida, ¿no? Pero ese valor es el que tiene que tener la palabra para nosotros, amados. Que llegue el día en que así como nos pasamos minutos, ¿cierto? Horas quizás ahí, a veces literalmente perdiendo el tiempo en el celular, podamos pasar ese mismo tiempo buscando al Señor, escudriñando su palabra, conociéndola, amándola. Ahí mismo el Salmo 119, el versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra, amados, sirve como una guía para nuestra vida. Ilumina nuestro caminar. Pero además sabemos que da fuerza al cansado, que nos provee instrucción. Nos muestra cuál es el camino del Señor, cuál es su instrucción. Su palabra también renueva nuestra alma, nos reconforta, nos entrega sabiduría y nos conduce a ese gozo verdadero que es Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué esto es importante, amados? Porque en medio de la prueba, en medio de la batalla, no hay tiempo para buscar una fe que nunca se cultivó. ¿Entiendes? El soldado se prepara antes de la guerra y está listo para ir a pelear. No va a la guerra, a la batalla, en modo entrenamiento. ¿Por qué? Porque vas a morir. No sabes defenderte, no sabes atacar. Y en una formación de legionario sería un estorbo más encima. Por eso es necesario que sepamos dar estas batallas y que estemos listos, estemos preparados. Vamos, no tenemos que buscar al Señor cuando estamos mal. Tenemos que vivir nuestra vida buscando al Señor porque le amamos. Pero además, cuando vengan las pruebas, vamos a estar listos para resistirle.
Vamos a estar listos para resistir las acechanzas del diablo, los dardos que nos lanzan. Pero eso se hace antes, no en medio de la batalla. ¿Amén? Entonces una iglesia, amados, que no conoce la palabra es una iglesia vulnerable. Pero una iglesia que atesora la palabra está preparada para resistir. ¿Amén? Quiero que vamos a Mateo capítulo 4. Y vamos a leer desde el 1, que quizás es el mejor ejemplo de lo que el apóstol Pablo nos quiere mostrar en Efesios 6 con respecto a la palabra como la espada. Vamos a leer Mateo capítulo 4 desde el 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ojo, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de 40 días del ayuno. ¿Eh? Cuando nosotros ayunamos a la hora ya estamos desfallecidos. Bien, sigo. ¿Dónde voy? 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Jesús fue tentado por el diablo. De hecho, el texto dice que el Espíritu lo llevó a eso. Y es importante que podamos observar lo que Jesús no hizo. Jesús no se puso a discutir con el diablo. Jesús no apeló a experiencias personales. Jesús no le habló desde sus emociones. Jesús respondió las 3 veces a las 3 tentaciones con escrito está. Escrito está. Ni siquiera apeló a él como alguien a quien no podía tentar, sino que él usa la palabra, escrito está. Cada tentación, amados, que trajo el diablo a Jesús, tuvo una respuesta específica de la Escritura. Jesús no citó la Biblia en esta tentación de forma mecánica, sino que aplicó el texto correcto, preciso, al engaño concreto. Y si tú haces un trabajo, digamos, de corte más exegético, vas a ver que las palabras de Satanás efectivamente están en la Biblia, pero están aplicadas de una forma engañosa y maliciosa. Pero él efectivamente se está valiendo del texto para tentar a Jesús. Por lo tanto, la respuesta de Jesús requería esa precisión también. Y así es como él responde. ¿Y esto qué nos muestra, amados? Que la palabra de Dios debe ser usada en situaciones concretas. Y así como Jesús, enfrentar la tentación con la Escritura. ¿Amén? Entonces nosotros, como discípulos del Señor, también estamos llamados a depender del Espíritu y usar la palabra cuando somos tentados, cuando somos acusados, cuando nos sentimos presionados. Tenemos que saber usar la palabra. Nosotros, amados, tenemos que conocer lo suficiente la palabra, la Biblia, para poder responder bíblicamente cuando vienen todas estas situaciones.
Saber responder bíblicamente cuando vienen las tentaciones, cuando viene la ansiedad, las preocupaciones, cuando empezamos a batallar con la culpa, cuando empezamos a batallar con el temor. El orgullo. Y por eso tenemos que entender que no respondemos a todas las situaciones y a todas las circunstancias de la misma forma. Tenemos que conocer la palabra. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Es viva y eficaz, nos dice el texto. La palabra de Dios, amados, la Biblia no solo nos comunica información. La palabra está viva, es eficaz. Nos dice que discierne, confronta y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso no es como cualquier otra cosa que leemos. Su palabra está viva, es viva. Por eso la palabra de Dios puede ser algo que ninguna opinión humana puede hacer. Ninguna. La palabra de Dios tiene esta capacidad de instruirnos, de darnos aliento, de direccionarnos, de espiritualmente alimentarnos, de prepararnos, porque está viva. En 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 15. Esta exhortación, este ánimo de Pablo a Timoteo. Dice, desde el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo acá. La palabra puede hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Sabio para la salvación. Y mira todas las cosas que hace la palabra en nosotros. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Para qué? Para que estemos listos y preparados para toda buena obra. Entonces, amados, por su contenido, su diseño, su origen, la palabra de Dios es fiel, es permanente, es segura. Amén. Y por eso los que edificamos nuestra vida en ella podemos saber que aunque tengamos luchas, no vamos a ser defraudados. No vamos a ser defraudados. Porque no nos estamos apoyando en opiniones que fluctúan y que van cambiando, sino en su palabra, que es esa roca firme y estable. Amén. Entonces, amados, necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer la voz de Dios, la palabra de Dios. Necesitamos conocer efectivamente sus promesas, necesitamos conocer su pacto, necesitamos conocer los fundamentos y crecer en ella. Amados, ya no necesitamos más motivación superficial. No más.
No más promesas de años especiales y este es el año de tu milagro y este es el año de tu poder y este es el año de lo que sea. Todo lo que le prometen todos los 31 de diciembre, usted sabe. No necesitamos más de eso, amados. Necesitamos conocer la palabra, amar la palabra, estudiar la palabra, conocerla, amarla, desearla, enamorarnos de ella. ¿Sí? Ponerla efectivamente en nuestro corazón, sentarnos y dejar que el texto nos hable, meditar en ella, dejar que el texto nos confronte, que vaya guiando, direccionando nuestra vida. Avanzar en el conocimiento de Cristo. Y así, amados, poder disfrutar de las riquezas espirituales que es conocer a Cristo. En la semana, en un discipulado, hablábamos de esto. Cómo la palabra es majadera en mostrarnos del principio a fin que la riqueza más grande que nosotros podemos experimentar, amados, como seres humanos, es conocerlo a Él. Es conocer a Dios, es conocer a Cristo. Y entender que todas las demás cosas son añadiduras. Pero nosotros tenemos que avanzar, amados. Avanzar. Y no buscar el texto solo en medio de nuestra necesidad. Que nuestra búsqueda del Señor no sea solo porque estamos pasando un mal momento financiero. Que no sea solo porque estamos enfermos. Que no solo sea porque estamos angustiados. Sino que sea un conocerlo a Él. Que nuestra delicia no es solo que la estamos pasando mal y ahora la estamos pasando bien. Que nuestra delicia sea conocer a Cristo. Y que entonces cuando estoy pasándolo mal, lo estoy pasando mal, estoy enfermo o a lo mejor estoy pasando un momento de estrechez, pero en medio de esos momentos conozco a Cristo y Él es mi gozo y Él es mi paz. Efectivamente lo es, pero tenemos que dar ese salto, dar ese paso de conocer realmente la palabra y reconocer realmente a Cristo. Y dejar ese evangelio que está todo el tiempo en pos de nuestras necesidades y de las circunstancias particulares que estamos viviendo. Hay mucho más. Hay mucho más. Por eso, ahí es cuando entendemos realmente el corazón del rey David en el Salmo 23, que probablemente no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Pero porque él dice, dentro de todo lo que él considera a Dios, pero él conscientemente dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, él es consciente que hay momentos de valle de sombra de muerte. ¿A qué te suena eso? A los malos momentos de la vida, en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia, valle de sombra de muerte. Pero ¿qué es lo que dice? Dice, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Eso es lo que entendemos, ¿ves? En tu momento de dificultad, en tu momento de dolor. Eso es lo que entendió David. He pasado por valle de sombra de muerte, pero en esos momentos tú estás conmigo. Tú has estado conmigo y tú vas a estar conmigo porque eres fiel. Tú estarás conmigo. ¿Y qué dice? Tu vara y tu cayado, ¿qué van a hacer? Me infundirán aliento. Entonces esos momentos difíciles vienen, están. Pero vamos, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de alguien que conoce al Señor. Que conoce cuál es su arma. Hay batallas, pero yo sé que en medio de las batallas Él está conmigo. Estoy pasando por un valle de sombra de muerte, pero tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tu vara, tu cayado, porque tú eres el buen pastor, me dan aliento. ¿Y para qué sirve el aliento? Para seguir, para seguir. Eso es lo que pasa cuando estás en una prueba, cuando estás en una carrera. ¿Has corrido alguna vez y está la gente echándote porras?
aliento. ¿Para qué? Para que puedas continuar, porque ya estás cansado, estás fatigado, quizás las piernas ya no te dan más, pero el aliento te anima. Cuando vas al estadio, ¿verdad? Y quieres que tu equipo gane, y le haces porras a tu equipo. Vamos Colo-Colo, vamos a ganar. Gracias por los amenes. ¿Por qué? Porque ya están cansados quizás, pero queremos que gane. ¿Sí? Eso es el aliento. Y eso es lo que nos dice. Su vara, su cayado nos infunden aliento para seguir. Para seguir. No nos dice que nos va a arrastrar, ni que nos va a empujar, nos va a dar aliento. ¿Por qué? Porque conocemos. Y cuando escuchamos la voz de Dios es el aliento necesario para poder continuar. ¿Y qué dice entonces? Después de eso, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, su Espíritu Santo en nosotros hace rebosar mi copa. ¿Y qué dice? Ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué cosa? Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces, amados, ¿vamos a pasar por valles de sombra de muerte? Sí. Pero Él nos va a dar aliento para que podamos continuar y nos quedamos con esa promesa, amados. Que el bien y la misericordia, a pesar de esos momentos, nos siguen todos los días de nuestra vida. Porque conocemos su palabra. Amén. Amén. Y así es como usamos la espada del Espíritu. Yo quiero que te vayas animado, como un guerrero, dando batalla, sabiendo resistir con tu escudo y listo para dar batalla con la espada del Espíritu. Pero recuerda, para ser un soldado hay que estar preparado, hay que estar entrenado, hay que ser hábil, hay que ser ducho, como esta muñeca, mira. ¡Pah! Y para eso necesitas enamorarte de esto, amado. Enamorarte de esto. Enamorarte de esto. Que no lo va a reemplazar un reel en Instagram ni un video de muchas prédicas en YouTube. Siéntate y pon esto en tu corazón. Y deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Amén. Amén.